Bienvenidos todos y todas a un viaje al interior. Este espacio donde todos nosotros, ustedes los oyentes, mis invitados y yo, haremos un viaje a nuestro mundo interno. Cuando hablamos de ideas de suicidio, la psicología y la neurociencia coinciden en algo. Estas ideas no nacen del deseo de morir, sino del deseo de dejar de sufrir. Desde un punto de vista biológico, cuando las personas experimentamos un dolor emocional intenso y sostenido, la actividad de nuestra corteza prefrontal, que es la encargada del razonamiento y la planificación, disminuye, mientras que la amígdala, que es el centro del miedo y la desesperación, se hiperactiva. Esta mezcla hace que percibamos la situación como insoportable y sin salida. Es en ese momento cuando pueden aparecer pensamientos suicidas, no como una elección racional, sino como una reacción desesperada ante un dolor que el cerebro ya no sabe gestionar. Estos pensamientos suelen surgir cuando sentimos que se agotaron nuestros recursos internos. La psicología moderna señala que factores como la depresión, el trauma emocional, la ansiedad crónica o el aislamiento social aumentan el riesgo de experimentar estas ideas. Cuando las personas nos sentimos solas o desconectadas, el cerebro interpreta esa falta de vínculo como una amenaza para la supervivencia, activando hormonas como el cortisol. Así, el sufrimiento emocional deja de ser simbólico y se convierte en un dolor real para el sistema nervioso. Otro factor que alimenta los pensamientos suicidas es la creencia de ser una carga para los demás. Los estudios muestran que cuando la autoestima se derrumba y surge la sensación de no tener un valor significativo para nuestro entorno, la mente puede empezar a justificar pensamientos autodestructivos. Esto no tiene que ver con la realidad, sino con un sesgo cognitivo generado por el dolor emocional. En ese estado, el cerebro entra en lo que la psicología llama visión de túnel, donde solo vemos una opción, ignorando alternativas más saludables. Estudios en neurociencia han demostrado que cuando las personas intentamos hablar sobre el suicidio, muchas veces nos invade una sensación incómoda. La neurociencia señala que conversar sobre temas emocionalmente intensos activa nuestro sistema nervioso simpático, el mismo que se activa ante el peligro. Sentimos miedo a decir algo incorrecto, a ser responsables del bienestar del otro, o incluso miedo a reconocer que nosotros mismos hemos estado cerca de ese sufrimiento. Nuestro cerebro entonces prefiere evitar lo que no sabe gestionar. Ese rechazo también se debe a los estigmas sociales. Durante siglos, culturalmente aprendimos a asociar el suicidio con vergüenza, pecado o debilidad. En lugar de entenderlo como un síntoma de sufrimiento profundo, lo convertimos en un tabú. La psicología moderna insiste en que el suicidio no es un acto de debilidad, es el resultado de un colapso del sistema emocional. Aún así, cargamos con esos prejuicios heredados que nos impiden hablar del tema con naturalidad y compasión. El miedo social a hablar del suicidio genera más silencio del que protege. Cuando evitamos conversar sobre este tema, enviamos sin querer el mensaje de que esto no se debe nombrar, lo cual aumenta el sentimiento de soledad en quienes lo están viviendo. La evidencia científica demuestra que hablar sobre el suicidio no aumenta el riesgo, sino que abre puertas para que la persona busque ayuda. Sin embargo, nuestras creencias culturales nos condicionan a callar y el silencio profundiza el dolor. A nivel emocional, también nos cuesta porque nos confronta con nuestra propia vulnerabilidad. Reconocer el sufrimiento ajeno nos obliga a mirar el nuestro, y eso nos puede resultar incómodo. A veces, preferimos minimizar lo que alguien siente porque nos da miedo no tener las herramientas para ayudar. Pensamos que si no hablamos del tema desaparecerá, pero lo único que desaparece es la posibilidad de acompañar a la persona. Lo que necesitamos es desarrollar una mirada más empática y compasiva. Cuando escuchamos sin juzgar, sin buscar respuestas rápidas y sin interrumpir con frases de ánimo vacío, ayudamos a disminuir la activación de la amígdala en la otra persona y aumentamos la sensación de conexión y seguridad. La neurociencia lo confirma. La presencia humana, una escucha real, una compañía sincera, puede salvar una vida. No tenemos que solucionar el dolor del otro,
solo asegurarnos de que no lo atraviese en soledad. Y realidad, mm, para mí es la realidad de muchas personas y la batalla con la que muchos eh, cargan. Creo que he vivido la situación de cerca por personas cercanas, incluso también por mí en algún momento de mi vida pasé por una situación así en la que tenía presente quizá hacerlo y pues pienso que es algo muy complejo y pues que significa en el fondo como eso, una batalla y la valentía de las personas, sea para no hacerlo o también la valentía de las personas para hacerlo. Creo que para hacerlo también hay que ser valiente. Pues, por un lado, es algo que me lleva a un sentimiento de pena. Si alguien se suicida, me da pena, pero hay otro sentimiento que intento que nazca dentro de mí cuando escucho suicidio, y es el hecho de decir, bueno, eh, ¿qué pasa cuando alguien decide poner fin a su vida de manera voluntaria? Intento también que nazca dentro de mí ese sentimiento de decir, bueno, no es el fin, es el fin a esta reproducción, es el fin a este avatar, pero claro, como yo pienso que, o sea, creo que cuando pone fin a este avatar, vas a volver en otro avatar, entonces como, bueno, se suicidó, ¿vale? Puso fin a esta vida concreta, pero después de esa vida vendrá otra reproducción. Entonces es como, bueno, me da pena por un lado, pero por otro lado lo entiendo. Entiendo que las personas se suiciden. Suicidio es la aniquilación, es una aniquilación. Puede ser un suicidio mental, puede ser el suicidio de sí mismo, un suicidio físico. Es el hecho de aniquilarse a sí mismo. No hace falta matarse físicamente para suicidarse. A veces mucha gente está muerta en vida y y no siente, y es como si no estuvieran presentes. Eh, Suicidio me hace pensar en el hecho de rendirse y no seguir adelante. Compasión. No podemos ni imaginar las circunstancias que tiene que haber vivido una persona para llegar a dar ese paso. El suicidio es la única alternativa que ve esa persona para poder salir y liberarse de esos problemas que tiene. Cuando una persona se suicida, deja atrás mucho y ha vivido por muchas situaciones previas y por muchas decisiones previas por las que no ha encontrado salida. Por lo tanto, solo puedo sentir compasión, también un poco de valentía por la decisión que ha tomado para solucionar sus problemas. Por mi cabeza pasa que, que es una renuncia a la vida de de forma formal, pero es que estás renunciando a todas las posibilidades que pueden existir para seguir adelante. Cuando una persona piensa en suicidio, creo yo que es que está tan harto, tan fastidiado,
tan sin salida que prefiere renunciar, prefiere no saber más, prefiere no sentir o atravesar ese dolor, esa pena, esa angustia y sencillamente, bueno, no sencillamente es algo muy difícil, pero, pero decide renunciar. Uf, pues me da terror, me da terror porque lo único que tenemos o sea, lo único que tenemos seguro, porque yo soy cristiano, soy católico, pero bueno, que alguien que no cree también, o sea, el suicidio es algo que sí, que puede, que, que para mí no es una opción, o sea, no es ni la cobardía de un valiente, ni la valentía de un cobarde, nada, el suicidio nunca, para mí no, creo que no es una opción y me da terror pensar que pueda haber alguien que pueda suicidarse, ¿no? Pues me da terror, terror, terror. Cuando las personas comenzamos a hablar de temas sensibles como el suicidio con naturalidad y respeto, empezamos a romper el silencio que tanto daño causa. Normalizar estas conversaciones no significa celebrar ni promover el suicidio, significa permitirnos nombrar el dolor sin miedo. Gracias a los descubrimientos de la psicología moderna, hemos aprendido que hablar reduce la carga emocional. Cuando las personas verbalizamos lo que sentimos, activamos áreas del cerebro relacionadas con la regulación emocional como la corteza prefrontal, la cual nos ayuda a recuperar claridad y calma. Si dejamos de esconder el tema, abrimos la puerta a la comprensión. Cuando eliminamos el estigma, las personas que están sufriendo dejan de sentirse monstruosas, incorrectas o avergonzadas. La neurociencia ha demostrado que la vergüenza activa en el cerebro la misma región que el dolor físico, y que el aislamiento es uno de los factores que más profundiza los pensamientos suicidas. Si hablamos del tema, estamos diciendo de manera implícita que la persona no está sola y que su dolor tiene un lugar en el mundo, y esa sensación de pertenencia puede salvar una vida. Hablar de estos temas sensibles también ayuda a quienes rodean a alguien con pensamientos suicidas. Como sociedad, muchas veces nos paraliza el miedo a decir algo incorrecto, y ese miedo nos lleva a tomar distancia. Cuando normalizamos la conversación, nos damos permiso de preguntar, de acompañar y de escuchar sin sentirnos responsables de tener todas las respuestas. Dejamos de cargar con la culpa del silencio. Además, abrir estos espacios genera un impacto cultural profundo. Nos ayuda a abandonar la idea de que las enfermedades son un símbolo de debilidad o falta de carácter. Desde la neurociencia se ha demostrado que los trastornos emocionales y los pensamientos suicidas tienen correlatos biológicos. Involucran cambios en neurotransmisores, dificultades en la regulación emocional y sobrecarga del sistema nervioso. Cuando las personas entendemos esto, dejamos de juzgar moralmente el sufrimiento. Cuando empezamos a hablar abiertamente del suicidio, estamos entrenando a nuestro entorno para que sea más empático y humano. Aprendemos a acompañar en lugar de resolver. Aprendemos a escuchar en lugar de minimizar. La empatía no se trata de tener soluciones, sino de ofrecer presencia. Y esa presencia, según estudios en neurociencia social, activa circuitos cerebrales vinculados con la calma y la conexión, algo crucial cuando alguien está en una crisis. También estamos educando a las nuevas generaciones. Cuando nos ven tratar estos temas con respeto y valentía, aprenden que las emociones son válidas, que pedir ayuda no es un fracaso y que el dolor no necesita esconderse. Les enseñamos a sentir sin miedo. Les enseñamos que la vulnerabilidad es digna, no vergonzosa. Y ese aprendizaje es un acto de prevención. Hablar de manera abierta también permite que los sistemas de salud mejoren. Cuando una sociedad se atreve a mirar de frente un problema, exige recursos, exige apoyo psicológico accesible y exige programas de acompañamiento. El silencio solo beneficia a la ignorancia. La conversación genera un cambio estructural. Finalmente, al normalizar el diálogo sobre estos temas, nos recordamos algo esencial. Todos podemos ser refugio para alguien. Dejamos de temer a la palabra suicidio
y empezamos a reconocer el sufrimiento humano que hay detrás. Eliminamos el juicio y elegimos la compasión. Convertimos el tabú en puente, la incomodidad en escucha y el dolor en una posibilidad de encuentro. Hablar del suicidio desde un lugar de respeto, conciencia y normalización es un acto profundamente valioso. No solo abre conversaciones que pueden salvar vidas, sino que también contribuye a sanar un tabú cultural que ha generado mucho sufrimiento silencioso durante muchas generaciones. Ahí me da mucha pena. Me da muchísima pena porque pienso que debe de haber mucho sufrimiento detrás de esa palabra. O sea, para llegar a hacer una cosa así, pienso en sufrimiento, en mucho sufrimiento. También a veces creo que puede haber algo químico incluso, o sea, algo pues que esté amparado, ¿no? Por lo que ahora está, gracias a Dios, tan trabajado y tan bueno, cada vez más normalizado en nuestra vida, que es el tema de la salud mental. Creo que también ahí hay, en el suicidio puede haber algo de patología. Entonces, lo que me pasa por la cabeza es mucha pena, mucho sufrimiento y quizás un punto de algo patológico, que algo hay porque yo pienso que lo natural es eh, el, el, el querer protegerte, ¿no? O sea, el ser humano lo que quiere es protegerse, o sea, no es lo que quiere, o sea, lo que le nace de forma espontánea y natural es la protección. O sea, si te vas a caer, pues como que pegas un traspié y haces todo lo posible para no caerte. Si, te vas a quemar, pues también igual, o sea, retiras, ¿no? Lo que te puede producir ese dolor, ese daño, te retiras de ahí. Entonces, o sea, el quitarte la vida, o sea, el querer quitarte la vida, no me parece, por una parte, me parece que debe de haber algo que se cortocircuita en nuestra cabeza como para ser capaz de llegar a hacer algo así, ¿no? Como quitarte la vida. Pero bueno, no sé. Eso es todo lo que se me pasa por la cabeza. Ah, lo primero que pienso es en una persona que conocía. Y lo segundo que pienso es en que no sé qué siento sobre ese tema. Me parece increíble porque a mí me da un pánico, me da demasiado miedo todavía la idea de morirme. No, no sé, no, lo pienso y siento miedo verdaderamente todavía en mi corazoncito. Entonces, me parece, trato de pensar qué siente uno cuando llega a una posición esa en la vida en la que usted dice, no, es que tengo que, o sea, tengo que brincarme este miedo y, y hacerlo. Entonces, me da, no sé, me da muchísimo, me da pánico, verdaderamente, me da pánico pensar en ese tema, justamente, y más yo tengo dos hijos, entonces el miedo es tanto por mí como por los demás, entonces es un tema que me causa bastante temor. Siento pena, pero sé que es algo mío propio, es decir, al final sí, me da como pena, ¿no? Como una oportunidad perdida, pero después puedes entrar en el debate, ¿qué es perder, qué es ganar, ¿no? Y ahí habría un eterno debate, ¿qué es perder, qué es ganar? Hombre, siento pena y al mismo tiempo un respeto máximo por esa persona que decide hacerlo y, y un sentimiento de honra, ¿no? De que su vida, hasta donde él ha decidido, porque al final decidimos nuestra vida, ¿no? Tenemos la capacidad de decidir, pues hasta eso es una decisión personal y honro a la persona que por sus circunstancias de vida ha querido que termine ahí, ¿no? Somos responsables de hasta dónde. Al final, si lo piensas,
Otras personas no se suicidan, pero viven en una actitud de suicidio perpetuo, como yo digo, o de agonía perpetua, porque para mí vivir esta vida en la inconsciencia, con insatisfacción continua, con desgana, para mí eso es un suicidio. Y la mayoría de la gente vive ahí y nadie lo ve con tanta pena, ¿no? Entre comillas, o parece que está normalizado. Para mí eso es casi más grave, vivir así, ¿no? Que tomar una decisión porque tu vida ha ido mal y tal. Evidentemente no defiendo que la gente tome esa actitud, ¿no? Evidentemente no defendería y haría todo lo posible por acompañar o ayudar a alguien que yo viera que pudiera estar con esas ideas, ¿no? Pero bueno, cuando ya ha sucedido, que es lo que me pregunta, pues honro con un cierto tinte de pena, ¿no? Pero honro su destino y que ha tenido la duración que él ha decidido, ¿no? Y al final ha sido responsable y ha elegido su vida hasta donde ha querido. El suicidio siento que es desesperación, es lo primero que pienso, es la primera palabra en la que pienso. Y ya en sí como su significado o en sí lo que esto, con lo que tiene que ver la palabra en sí, yo pienso que al menos para mí es muy difícil entender por qué cómo una persona llega a ese estado mental. Pero como con todo estado mental es muy difícil uno ponerse en el lugar de otra persona para poder comprender qué está viviendo y qué está sintiendo para poder llegar a eso. Yo en mi caso particular no siento que es una solución a algo, creo que más bien crea más problemas, creo que es algo, problemas para los que quedan detrás, creo que es algo egoísta, porque pienso que las personas que nos aman, si hacemos algo así, van a sufrir no solo en el momento, sino de por vida por lo dramático y lo repentino e inesperado que es esa forma de autoeliminación. Y pienso que en la vida todo, absolutamente todo, tiene alguna solución. Siento que todo depende de la perspectiva con la que uno mire las cosas. Lo que pasa es que no todo mundo tiene la capacidad de ver las cosas desde otra perspectiva o entender que hay otras perspectivas y permiten tal vez que sus emociones les gobiernen y eso hace que se ceguen al punto donde creen momentáneamente que esa es la solución y desgraciadamente la toman. Pienso mucho en, es- no tanto en las razones que los llevaron, ¿sabes? En si yo lo haría o no, en si está mal o no, sino que pienso mucho en lo que la persona sintió en ese momento. O sea, eso me conflictúa un montón. Me da miedo porque siento que es algo que nunca voy a poder saber. O sea, uno nunca va a poder tener esa respuesta y eso es lo que más me conflictúa. O sea, Dios mío, que alguien nos pueda contar esa experiencia, o sea, lo que sintió, lo que pasa, es una incertidumbre que a mí me conflictúa mucho. No es el mismo conflicto del no saber o el no conocer. Por ejemplo, hay otras cosas, no sé, si hay vida después más allá de la muerte, si Dios existió o no, quién creó el mundo, bla, bla, bla. Son cosas que uno nunca va a saber, pero son, o sea, tú estás bien con el no saber eso, ¿cierto? Pero con el tema de no sentir, o sea, no saber lo que sintió esa persona, lo que está pasando por su mente. Repito, si se está arrepintiendo o no, si está doliendo o no, si quisiera cambiar algo, si está recordando su vida. Eso a mí me conflictó un montón. Eso me conflictó demasiadísimo no poder eh, saber lo que está pasando. No he tenido relación muy cercana con el tema del suicidio, en el tema de que le haya pasado a personas cercanas mías. Afortunadamente, sí tuve una vez una experiencia en la que tuve que ver a alguien que intentó hacerlo. Fue traumante, sí, 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 la verdad. Me impactó demasiado ver la fragilidad de la vida, ver
cómo algo puede cambiar de un momento a otro, ver, o sea, a lo que te puede llevar un estado de inconsciencia, o sea, tú en ese momento claramente no, uno no está, lo digo desde el desconocimiento, ¿cierto? Uno no está eh, consciente o en todos los sentidos de lo que está pasando, claramente, entonces, no sé, me parece un tema muy fuerte, sobre todo porque yo pienso mucho en lo que está sintiendo la persona en ese momento, en lo que le cruza por su mente lo que está sintiendo. Uf, son tantas cosas, pero verás que yo creo que es algo que alguien no dice, pero es tenerlos bien puestos, perdón la expresión. Pero yo pienso que una persona que piensa en suicidarse es porque es muy fuerte, porque eso no es una decisión fácil. Este, y a ver, de repente, no sé, eso es algo como polémico, que tal vez como yo lo pienso, pero no es una decisión fácil, o sea, la persona o sea, por eso no es fácil, pero también pienso que, a ver, va a sonar como contradictorio, pero también siento que débil también de no poder resolver sus problemas, y evitar el suicidio, ¿verdad? Em, no sé, es una respuesta, esto que estoy diciendo es una respuesta ambigua. Por un lado, es una persona muy fuerte porque tomar una decisión así, pa, y hacerlo, wow, ¿verdad? Pero por otro lado, también qué débil porque no pudo buscar una solución más fácil y evitar también el dolor en muchas personas. Me produce mucha tristeza todo el tema del suicidio, porque yo pienso en lo pobre que somos como especie, los seres humanos. Hemos descubierto muchas cosas y hemos evolucionado muchísimo en muchos aspectos, pero yo tengo la sensación que seguimos siendo pobres e ignorantes en el trabajo de erradicar el sufrimiento. Hemos desarrollado mucha tecnología para lograr cosas impensables, pero en lo que se refiere a erradicar el sufrimiento mental y emocional de las personas, en ese tema seguimos quedándonos cortos. Lo creo así porque, aunque parece que la ciencia avanza, si lo vemos bien en temas de salud mental, a mi parecer, aunque hemos avanzado mucho teóricamente, en la práctica seguimos estando muy atrasados en lo que se refiere a calidad de vida y bienestar. Hemos logrado extender la duración de la vida, pero no necesariamente hemos creado una mejor manera de vivir para todos. Y también por otro lado me genera mucha tristeza pensar que esta persona que toma la decisión de suicidarse no haya podido encontrar a un solo ser humano que le escuchara, que le entendiera o que le mostrara aunque fuese un mínimo de empatía o compasión para que se pudiera abrir y pudiera tratar de encontrar otras maneras posibles de gestionar todo lo que podía estar viviendo o sintiendo por dentro. Sí, el suicidio me produce mucha tristeza porque es como una evidencia clara para mí de que los seres humanos seguimos fallando en la distribución de nuestras prioridades como especie. ¿Y tú? ¿Qué pasa por tu mente cuando escuchas la palabra suicidio? Namaste.